La gente dice, no mezclen la religión con la política, pero lo cierto es que la política termina metiéndose con la religión. Voy a dar unos 2 o 3 ejemplos recientes para que se vea cómo es verdad esto. No hace mucho fue aprobada en España una ley que impide rezar cerca de los abortuarios. Abortuario, lugar donde se asesinan seres humanos indefensos que estaban en camino de nacer. Ese es un abortuario. Y muchos de nosotros hemos alentado y hemos participado en oraciones cerca de los abortuarios, invitando a la conciencia de las personas que van a abortar para que no cometan ese crimen que no solamente elimina una vida humana, la vida del bebé, sino que destruye la vida de la madre. Pues bien, el actual gobierno de España, un gobierno socialista, prácticamente ateo, comunista, pues pone en vigor una ley que prohíbe rezar cerca de un abortuario. Llaman a ese acto de rezar acoso. Es acoso. Entonces, a nosotros los sacerdotes nos dicen continuamente, no se metan en política, pero te das cuenta que la política sí se mete con la religión. Eso tiene que ver con la primera lectura de hoy. Ojo con eso, por eso estamos hablando de este tema. Entonces la política sí entra en eso. La política sí quiere prohibir las oraciones. Ese es un ejemplo muy importante. Otro ejemplo, si uno se manifiesta en contra de ciertos llamados colectivos, por ejemplo, toda esta gente de género, se arriesga a que le caiga una multa. Pero si una persona dice que la Iglesia Católica es la causa principal del retraso cultural, científico y económico de nuestros pueblos, eso lo puede decir sin problema. Entonces, cuando se trata de ofender el sentimiento religioso, ahí están nuestros gobiernos, en su inmensa mayoría, dando todos los permisos. Te puedes burlar de la Virgen, de la Eucaristía, de la Epifanía, de los sacramentos, te puedes burlar de lo que quieras. Y eso lo permite y a veces lo auspician nuestros gobiernos, hablando de la libertad de expresión. Pero cuando el católico quiere ejercer su libertad de expresión y se mete con uno de esos grupos protegidos, especialmente con el tema de género, entonces ahí sí le viene su demanda. La política sí se mete con la religión. Esto es bueno saberlo. Esto es bueno saberlo para no ser ingenuos, para no ser tontos. Lo que no debemos hacer los líderes, que cada sacerdote lo es en pequeño o en grande, lo que no tenemos que hacer nosotros es meternos a decir este partido político sí o este partido político no. Pero lo que sí podemos y debemos decir es que hay principios para discernir cuál partido político sí y cuál partido político no. Por ejemplo, si un partido político tiene como primera bandera eutanasia y el llamado matrimonio igualitario y todas esas barbaridades, pues hay que mostrar que esas barbaridades y son contrarias a nuestra enseñanza católica por razones que se pueden exponer muy detenidamente y muy secuencialmente. Nosotros no tenemos que meternos en política en ese sentido de este partido sí o este partido no. Pero en cuanto a los principios que iluminan la conciencia, ahí tenemos que intervenir. No hace mucho, el gobierno mexicano se metió con la religión.
Básicamente porque tanto un obispo como varios sacerdotes dijeron a la gente: no voten por partidos que van en contra del respeto a la vida. Cayó el gobierno mexicano con multa. Entonces, nosotros no podemos separar el bien público, no lo podemos separar de la fe. Eso no se puede separar. Y es nuestro deber dar claridad, iluminar conciencias. Todo esto viene a cuento, repito, por la primera lectura, donde nos damos cuenta que un político de la época, llamado Jeroboam, se dio cuenta que su propio reinado estaba en peligro si la gente seguía yendo en peregrinación a Jerusalén. Entonces se inventó una religión. Ni corto ni perezoso se inventó una religión. Instituyó sacerdotes a su gusto y bajo su dominio se metió con la religión. Esto entonces no es nuevo y debemos tener claridad. La religión se mete con todo porque todo se mete con la religión. Por supuesto, hemos de hacerlo con argumentos, con respeto y en la búsqueda del bien común. Pero tenemos que hacerlo, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Amén.